vez más, hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe y todos nuestros amigos, estamos gozosos de estar reunidos a través de este medio para adorar al Señor por la salvación que nos ha favorecido con su sacrificio en la cruz, donde se entregó por cada uno de nosotros, pero con la esperanza que muy pronto nos lleguemos a reunir para adorar, bendecir y exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y testificar de las muchas experiencias que este tiempo nos ha dado, donde sin duda hemos visto cómo el Señor nos ha ayudado y que habiendo pasado el tiempo malo, podamos decir y alabar y podamos expresar la bondad de nuestro Dios y Salvador. Desde luego, estamos atentos a las instrucciones oficiales, pero sin dejar de tener cuidado, como es debido, y sin duda en estos días, muchas cosas han quedado fuera de nuestras posibilidades. Pero siempre el pastor nos ha dicho que en aquellas cosas en las que no podamos tener control de ellas, estas están a cargo del Señor. Y mientras todo esto sucede, yo quiero leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, de los versos 7 al 12. Y dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que quisieres que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Qué hermosos pasajes de la Escritura. Yo quisiera que en este momento usted y yo preparáramos nuestro corazón para cantarle a esa paternidad, porque tenemos Padre en los cielos. Gracias a que nuestro Padre Celestial le dio a la raza humana el regalo más grande, que ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros cantamos y exaltamos, porque el Padre ha dicho que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, el Señor lo hará. Yo no sé cuál sea su necesidad, su petición esta mañana. Quizá muchas familias están pasando por situaciones difíciles. Solamente les voy a decir una cosa: no estamos solos, tenemos Padre en los cielos y vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor, porque verdaderamente Él tiene mucho, mucho que darnos. Y mientras nosotros alabamos al Señor, que sea quebrantado nuestro espíritu, que realmente podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas y podamos decirle: Señor, te necesitamos. Así que esta mañana entonemos estos cantos con todo entendimiento. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como águilas, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar, y correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como águilas, correrán sin desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti
desmayarse, andarán sin fatigarse. Oh Señor, enséñame en ti esperar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Lléname, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Úsame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Él es Jehová, el Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso, de su alma el bálsamo, la roca eterna. Él es Jehová, quien te sana a ti. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz es Él, el Dios de Israel, el Dios eterno. Él es Jehová, quien te sana a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, quien te sana a ti. Él es tu proveedor, Jehová.
Jireh, Dios de tu salvación, el Dios Mesías, su Hijo te envió y del testificó. Él es Jehová, quien te sana a ti. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, quien te sana a ti. Él es Jehová, quien te sana a ti. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Veo a Cristo coronado de alabanza y de gloria. Murió lleno de misericordia, venciendo con poder y gran gloria. Veo a Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando a todo aquel que le ame. Eres glorioso, Rey victorioso, venciste a todo mal. Eres glorioso, Rey victorioso sobre toda autoridad. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Todo reino y poder está bajo tus pies, pues tú reinas, majestuoso Rey. Gracias a Dios que nos ha permitido tener un tiempo de alabanza y de adoración al nombre glorioso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Quiero darle gracias a todos nuestros hermanos, amigos que están en estas transmisiones de la Iglesia El Camino de la Fe, donde todos los domingos a partir de las 11 de la mañana
Nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, está listo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así que voy a dejar estos micrófonos para que esta mañana usted y yo seamos bendecidos en el nombre de Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios y gracias, hermana, por estas palabras que llenan nuestro corazón de esperanza. Y ya se ha cantado, ya hemos cantado al Señor esta versión tan extraordinaria de su paternidad. Tenemos Padre en los cielos. Eso lo explicó el Señor Jesús, que no estamos solos, que tenemos Padre ahí arriba. Y resulta que es un Padre que oye y es un Padre que ayuda, que tiene ojos y ve, que tiene oídos y oye. Y que cuando lo necesitamos, sus manos se extienden para favorecernos. Muy bien, mis hermanos, pues entonces continuamos con las enseñanzas que hemos estado desarrollando acerca de un tema tan hermoso como es el tema de la salvación. Es decir, estamos viendo qué cosa es la salvación. Y hemos dicho que la salvación es algo que sucede en un instante, en un momento que no puede ser medido, pero que sin embargo desglosamos lo que sucede en la salvación para explicarlo. En la salvación suceden varias cosas, como fuimos justificados. ¿Por qué? Porque éramos culpables. Después de la justificación, la regeneración, es decir, el nacer de nuevo. Y yo espero que esta palabra de este día, que está basada sobre la obra del nuevo nacimiento o la regeneración, el nuevo hombre, que podamos asimilarlo en nuestro corazón y atesorarlo. Después de la regeneración viene la adopción y luego la santificación. Entonces son 4 cosas que suceden. Ese es el paquete. Suceden 4 cosas, pero las desglosamos. Aunque son cosas instantáneas, las desglosamos con el propósito de poder explicarlas. Yo espero, mis hermanos, que ustedes estén muy atentos a esto que estamos enseñando o predicando. Y voy a usar el pasaje clásico para hablar de la obra del nuevo nacimiento, de la regeneración. Dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Desde el verso 1 hasta el 9 estaremos utilizando. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, una persona importante. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Era su razonamiento muy inteligente, por cierto, y muy verdadero, pero desde luego que incompleto en términos de entender o de interpretar a la persona del Señor Jesús. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Y aquí sí quiero hacer una precisión. No se refiere al reino de los cielos, porque el reino de los cielos viene siendo el reino de David restaurado. Y allí a ese reino, en términos territoriales, podía entrar cualquiera que tuviera una justicia un poquito mayor que los escribas y fariseos. Lo dijo el Señor Jesús. Es decir, dice, pero acá en este otro, arriba, nadie puede entrar al reino de Dios, al que está arriba, no al territorio de Israel, al que está arriba en los cielos, si no naciere de nuevo. Lo que establece que son 2 cosas completamente diferentes. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre, siendo viejo,
¿cómo puede suceder esto si este hombre está viejo? ¿Puede nacer otra vez? ¿O puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Observó usted? No es lo mismo el término el reino de los cielos que el reino de Dios. El reino de los cielos es el territorio donde el reino de David será restaurado, donde Cristo habrá de gobernar 1000 años. De este que estaba hablando el Señor Jesús con Nicodemo, se refería al que está arriba, allá. Y allá no entra nadie, aunque tenga una justicia un poquito mayor que los escribas y fariseos. No puede entrar si no nace de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, pues espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiera sopla, ¿sí? Y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole la pregunta clásica: ¿cómo puede ser hecho esto? Se me estás diciendo que hay que nacer de nuevo y que no estás hablando del nacimiento biológico. Entonces, ¿cómo puede suceder esto del que tú hablas, nacer del Espíritu? Espero que sus corazones estén preparados, mis hermanos, esta mañana, y vamos a disfrutarlo. Por un lado, los hermanos que ya conocen esta doctrina, pues pueden ustedes confirmarla. Por eso se dice que el repaso en la ley de la pedagogía es con el propósito de confirmar las cosas que se conocen. Es decir, en este sentido, el repaso ayuda a afirmar las cosas verdaderas y a corregir las falsas concepciones. De esas veces cuando usted dice, ahora sí lo entiendo mejor todavía, o bien no lo había entendido bien, ahora sí lo estoy entendiendo bien. Y aquellos que no han oído jamás una explicación acerca de esta doctrina preciosa, que yo sigo insistiendo, después de los años 80 que se promovió, producto de un concepto novaeriano, de que la doctrina dividía, de que la doctrina no era ya necesaria. Los creyentes en mucho liderazgo agarró precisamente esa ruta y abandonaron la doctrina, y el pueblo quedó ajeno a esta fe preciosa y expuesto a ser comida de los lobos. Pero yo quiero entonces que usted vaya asimilando, piense, razone, porque la doctrina es algo para entenderse. La doctrina no es algo siniestro, macabro, tenebroso, porque cuando se decía doctrina, la mala estampida. No, la doctrina no, esa divide. ¿Quién dijo que la doctrina divide? Entonces, la salvación del hombre de la que estamos hablando, puedo decirle que es la más grande inversión que Dios haya hecho a favor de la raza humana. ¿Por qué? Porque invirtió la vida de su único Hijo, Jesús, que hizo posible esta salvación. Porque a causa de nuestro pecado, o del pecado, la raza humana adquirió una deuda infinita. Estoy insistiendo en ese concepto. La raza humana adquirió una deuda infinita. ¿Cómo infinita? Pues porque pecó contra aquel que es infinito. ¿Cómo poder pagar una deuda infinita si el hombre no es infinito, sino que es un ser limitado? Por lo tanto, el hombre quedó insolvente, incapacitado
ante semejante deuda con la justicia. No podíamos pagar nuestra deuda, pues ¿por qué cree que nos mandaron un redentor? Precisamente para que hiciera el acto de rescate. Que la palabra redención, yo siempre he dicho, me parece más hermosa que la palabra salvación. Porque la palabra redención habla del cómo se hizo toda esta operación gloriosa que ahora disfrutamos diciendo somos gente salva. Pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Insisto, ¿cómo podía el hombre pagar tan infinita deuda? Tengo que decir, imposible, imposible. Y se hizo necesario, y yo quiero que usted observe este detalle, porque la escritura no son un montón de letras, tinta y papel, sino estas son ideas, son conceptos, son cuestiones que usted debe procesar en su entendimiento. Para redimirnos era necesario que un ser infinito nos representara, sí, pero haciéndose hombre. Alabado sea Dios. Y eso precisamente es lo que hizo el Verbo de Dios. Que el Verbo, dice Juan, se hizo carne. Pero Hebreo dice que tenía que ser igual a sus hermanos. Se hizo uno de nosotros. Sin dejar de ser Dios ni dejar de ser infinito. Y ahora que en este momento que yo estoy tocando este punto de la doble naturaleza de Cristo, estoy tocando una doctrina encantadora, la unión hipostática. Yo incito a los hermanos a decir, hermano Ramos, usted dice cosas, pero vamos a investigar, vamos a reflexionar, vamos a ver cómo está eso de la unión hipostática. Es una doctrina lindísima. Es decir, el Verbo se hizo carne y Jesús, un hombre, como cualquier hombre. Sin embargo, en él habitaba la plenitud de la deidad corporalmente, dijo también el apóstol Pablo. Perfectamente hombre y perfectamente Dios. Y ese ser infinito, en calidad de eso, que no dejó de ser infinito, hizo el pago de nuestra deuda infinita, cosa que ningún hombre podía hacer jamás por ser limitado. Y es lo que dice Juan, lo retomo, y el Verbo se hizo carne. Y ahí tocamos tangencialmente la preciosa doctrina de la encarnación. El Verbo se hizo carne. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Viera qué hermoso es cuando usted entra a esos temas de fondo, porque usted aprende las cuestiones de fe y estas cuestiones de fe van a ser soporte bajo cualquier circunstancia de la vida. No dejó de ser Dios y fue Él quien entregó su vida, cumpliendo la sentencia que pesaba sobre la raza humana, porque el Señor Jesús murió allí en la cruz. La sentencia que pesaba sobre la raza humana, que la paga del pecado es la muerte. Y Él, allí en la cruz, murió la muerte de todos. Y también resucitó. Pero en su resurrección garantiza que todos los muertos habrán de resucitar. Por eso decíamos, no hay escapatoria para nadie. Si se murió hace 5,000 años, lo van a levantar para que dé cuenta de su vida. Y además, está escrita en las obras suyas. Por lo tanto, la resurrección de todos los muertos está garantizada. Yo creo que hemos estado tocando puntos doctrinales interesantes que ojalá y usted pudiera darles seguimiento, porque son cuestiones profundas. Pero mientras tanto veamos este hecho histórico de lo que sucedió hace casi 2000 años, según fechas. Un suceso
en la colina del Gólgota, que sacudió al mundo, donde murió el que era hombre y era Dios. Dios hecho hombre, pagando nuestra deuda infinita, porque solo el que es infinito puede pagar lo que es infinito. ¿No le parece precioso y consecuente con el Génesis que cada cosa sea según su género y según su especie? Y cuando Jesús hubo resucitado, ordenó que se proclamara en todo el mundo para perdón de pecados o para perdón de pecados en su nombre. Y él aclaró por qué ordenaba que a todo el mundo. Dijo, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando usted anuncia este evangelio, usted está avalado precisamente por ese poder en el cielo y en la tierra, que lo hemos dicho a nuestra manera. El nombre de Jesús pesa en los cielos y pesa también en la tierra. Y esa es la razón por la que estamos aquí con plena certeza de que estas ideas y este mensaje debe ser oído y entendido más que todo. Bien decía Pablo, persuado a los hombres. ¿Cómo le haces, Pablo? Pues yo les doy razonamiento para que ellos puedan reflexionar y sacar conclusiones muy valederas. Por lo que estamos aquí, este día, con plena certeza en el alma, que este mensaje, esto que estoy comentando, platicando, reflexionando, tiene que ser oído en cada generación. Yo creo que así ha sucedido. 2000 años de generaciones sucesivas han tenido su ración profunda de esta verdad preciosa, que hay perdón de pecados en su nombre. Por lo tanto, hoy busco cumplir con esa convocatoria generacional y hacer la parte que me corresponde hasta donde mi capacidad alcance, para que la siguiente generación, la que viene después de nosotros, si el Señor Jesús no viene por su pueblo, por su iglesia, esta convocatoria de la salvación, ¿sí?, en Cristo Jesús, en la siguiente generación continúe contundente, vigorosa, que se convoque en todo el mundo a la salvación. La siguiente generación le tocarán tiempos difíciles, pero esa convocatoria a ser salvo, de la que he predicado yo, y quiero decirles, cumplo 58 años de ser un predicador. No soy un neófito ni un novato. Desde el año de 1962. Predicación que a mí en lo personal me hace muy feliz. No me puedo ver sin ser un predicador. La verdad de las cosas. Porque creo en esto, porque me dio redención, porque creo formalmente en el Señor Jesús. Por lo demás, puedo confesar que hoy soy en términos de doctrina, eminentemente paulino. Estoy dando aclaraciones. ¿Por qué? Pues porque creo que Pablo es al que el Señor Jesús le explicó el misterio de la piedad personal y particularmente. Dijo, a mí me revelaron el misterio y me pusieron por maestro de los gentiles. Por lo tanto, quiere decir que Pablo, a pesar de que se oiga como se oiga, el Señor Jesús le dio la exclusiva de explicar este evangelio glorioso. Y todo predicador haría mucho bien en ser paulino. Y yo digo, yo he admirado siempre al apóstol Pablo.
que es un ingeniero de la palabra, que tiene una capacidad de reflexión plástica, es decir, con qué fuerza se revuelve y aclara y explica las cosas más complicadas. Y entonces yo le doy gracias a Dios por Pablo. Sin embargo, en términos de fe personal, soy eminentemente cristocéntrico. Estoy haciendo confesión de fe. ¿Y por qué razón hace eso usted, hermano Ramos? Por una razón muy sencilla. Porque no fue Pablo quien murió por mí. A pesar de sus explicaciones extraordinarias, profundas, difíciles, encantadoras, Pablo no murió por mí. Murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, en términos de fe personal, insisto, soy eminentemente cristocéntrico. Creo que es necesario a estas alturas, por muchos de mis hermanos que me escuchan quizá por primera vez, pues sepan qué cree el hermano Ramos. Pues eso es mi declaración de fe. Y en el Señor Jesús creo prioritariamente, como quien murió para perdón de pecados. Pero vamos a avanzar. El día que fuimos salvados y nuestra vida fue cambiada, Dios hizo en nosotros 4 cosas. Cosas que sucedieron en un instante. Y entonces, insisto, soy muy repetitivo, porque la repetición favorece mucho el aprendizaje. 4 cosas que las separamos, pero las separamos solo para explicarlas. Es decir, cuando el Señor Jesús nos salvó, nos justificó, luego fuimos regenerados, cambió nuestra naturaleza, lo que se llama el nuevo hombre, la nueva criatura. Y luego después de eso nos adoptó y por último nos santificó, nos separó para su servicio. Dicho de otra manera, nos hizo inocentes a pesar de lo que éramos. Inocentes tan solo por creer en Él. Es que la salvación es por fe. Y aceptar su sacrificio como un pago por todos nuestros pecados y por los pecados de la raza humana. Pero aquí en lo que acabo de decir, quiero explicar que aquello también es un pago personal. Es decir, murió por los pecados de todos, del mundo entero. Es algo así masivo. Sí, pero la redención, la salvación es una cuestión de carácter personal. Algo así como murió por todos. Muy cierto. Pero mire, alégrese con el estilo del apóstol Pablo. Allá por Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estaba trabajando duramente con los latosos de la Galacia. Y fue esto lo que dijo, hablando del Señor Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que yo, siendo un predicador joven, un día dije, Pablo, exclusivista, porque particularizas. Él voltearía y me diría, lo sostengo. Y yo digo que aunque solo existiera yo en el mundo, me hubiera amado de la misma manera que nos amó. Y si yo fuera el único pecador en el mundo, hubiera muerto por mí de la misma manera como murió por todos. Por lo tanto, es propio que yo diga que se entregó a sí mismo por mí. Como si hubiera sido solamente un hombre por el que tuviera que morir. ¡Qué declaración tan extraordinaria del apóstol! Dígame una cosa,
No está usted disfrutando estas ideas, porque yo estoy hablando ideas. Yo soy un predicador ciertamente emotivo, pero también prefiero que sea una cuestión razonante, reflexiva, que se entienda. Porque lo que se entiende es lo que establece al creyente. Pero avancemos entonces y veamos esto. Vamos a decir, aquí está un hombre, acá está una mujer, que han sido justificados. Su vida de ellos había sido escandalosa, pero son justificados. Ya no existe causa contra ellos. Qué glorioso, qué glorioso. Y son declarados inocentes a pesar de su múltiple maldad. Resulta que esos expedientes que los acusaban han sido anulados. Alabado sea Dios. Yo creo que usted glorifica al Señor allá donde usted se encuentra escuchando y dice, qué maravilloso. Y este hombre y esta mujer están felices. Felices porque su expediente ya no existe. Sí, nada más que aquí puntualizamos esto. Si eso hubiera sido todo lo que Dios hubiera hecho con ellos, cierto que serían inocentes. Pero si en ellos no se hace una obra que cambie sus vidas, que cambie su naturaleza pecaminosa, ese hombre y esa mujer no serían diferentes a los que antes eran. Y volverían a la vida de pecado porque en su interior no se hizo ningún cambio. Estoy puntualizando, escuche cómo llega la regeneración, el nuevo hombre, la nueva criatura. Llega empujando el terreno de nuestro entendimiento. Si no se hace otra obra adicional, esa persona justificada volvería a lo mismo. Era necesario que se hiciera algo más. Y de esa manera, ese hombre y esa mujer seguirían haciendo lo mismo que hacían antes de justificarse. Entonces, algo tiene que ser cambiado. Y para hacer ese cambio, escúcheme bien, para hacer ese cambio, Dios da un segundo paso en su obra salvadora. Y ese segundo paso es lo que nosotros llamamos la regeneración. El nuevo nacimiento, la nueva criatura, el nuevo hombre. El que es regenerado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Ve eso? La salvación, mi hermano, mi amigo, es una obra de la ingeniería salvadora de Dios. Es un diseño. No menosprecie usted semejante acto inteligente de la salvación de parte de Dios. Entonces, pues entremos el día de hoy a ese segundo paso para ver qué hay de eso, de la regeneración. Y cuando hablamos de nacer de nuevo, se refiere a un cambio radical en nuestra naturaleza. Radical en nuestra naturaleza. No titubeante. A ver si funciona o no funciona. Si Dios no está haciendo intentos para ir a ver si puede funcionar o no. No. Hay una operación a cargo del poder del Espíritu Santo. Es una obra del poder de Dios. ¿Qué tanto poder se necesita, dije, para salvar? Lo mismo que se necesita para resucitar a un muerto. ¿O no dice que estamos muertos en delitos y pecados? Esta obra de cambio no es una obra de técnicas conductistas.
Y qué pena que en un ministerio secularizado se eche mano de técnicas conductistas, cuando que millones de hombres en la tierra por 2000 años han sido redimidos con el evangelio contado en su pureza. Tampoco implica membresía en alguna iglesia. Es una operación de Dios que se da en el alma, en el interior, en el ser interno, donde está la vida emotiva, la vida pensante, la vida reflexiva. Allí es donde se da un cambio profundo en nuestra mente, en nuestra vida racional, en nuestra vida inteligente, en nuestra vida emotiva, en nuestra vida pensante. De eso estamos hablando. Es decir, el Espíritu Santo hace un cambio desde adentro. Usted no tenía a Jesús como referencia en sus formas de pensar antes de que esa salvación llegara. Jesús no estaba en sus decisiones. Pero ahora, al nacer de nuevo, el Señor Jesús será la referencia de su vida. Estamos hablando de ese cambio. Por eso algunos le dicen a los creyentes: siempre estás hablando de Dios y de Cristo. Bueno, es que ha cambiado entonces el punto de referencia en el hombre, en el interno del hombre. Porque esta obra que estamos hablando afecta la voluntad. Antes usted rechazaba las cosas de arriba porque le parecían locura. Que por cierto, voy a decirle, falta todavía un mensaje más sobre esta cuestión de la regeneración. Hoy estaremos solamente sobre la primera parte. Ahora, al nacer de nuevo, la voluntad del hombre es puesta bajo la voluntad de Dios. Pero es poner la voluntad nuestra bajo la voluntad de Dios en un acto donde el hombre toma decisiones y decide voluntariamente ponerse bajo la voluntad de Dios. Dios no es arbitrario en el hacer. Así que la obra de la regeneración florece el espíritu. La gente estaba arruinada, seca, vacía. Sus ojos mostraban solo tristeza. Ahora hay un florecimiento espiritual. Todas las cosas son cambiadas. Sus intenciones cambian. Y ahora el hombre puede vivir lo que antes no podía vivir y querer lo que antes no quería. Porque es una operación que vino de Dios. El Señor Jesús la llamó ser nacido del Espíritu. Categórico. Desde luego, le aclaro, espíritu con mayúscula. En realidad me incomoda y me fastidia. Tantos escritores, espíritu con minúscula. Si se trata del hombre, póngale minúscula. Pero cuando se trata de la deidad, mayúscula. Mayúscula. Se refiere esto a un nacimiento causado por el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo es el único capaz de penetrar al interior profundo de la vida del hombre, esa obra, el Espíritu Santo la hace desde adentro. Y yo no estoy hablando de sanidad interior. Yo no estoy hablando de cuestiones regresivas. Porque solamente el Espíritu Santo es el único que entra a lo profundo del corazón de Dios, del Espíritu de Dios, y a lo profundo del hombre. Digo, seamos categóricos. Hemos dicho también que la conversión no es algo que se va logrando poco a poco. Ratifico, no existe en la Escritura la doctrina del irse salvando poco a poquito.
¿No existe? Si usted la haya, muéstremela. O se es salvo o no lo es. ¿Nació en Cristo o no nació? Si nació, dejará de manera radical su vida de pecado. Porque es una obra explosiva del poder de Dios, dinámica. Y su forma de vivir cambiará. No se engañe. Este detalle es muy importante y quiero que lo grabe en su corazón. Porque aunque usted hable de Cristo, conozca muchas cosas de la fe, usted me puede impresionar y decir, hermano, yo conozco muchas cuestiones de teología, profecía, escatología y la diversidad de cuestiones interesantes. Pero si usted sigue haciendo las mismas cosas, en usted no se ha operado ningún cambio. Y con todo y lo que usted diga que conoce, necesita que el Espíritu de Dios entre a su vida y le cambie desde el interior. Para que piense de distinta manera, para que reflexione de distinta manera, para que sienta de distinta manera. Y voy a usar el pasaje de Juan 3, que es el pasaje clásico para explicar el nuevo nacimiento, que desde luego continuaremos en el próximo domingo, pero ahorita seguimos en esto. Y el pasaje habla de un hombre erudito. Y por lo que se dio la entrevista, yo puedo decir con toda confianza, un hombre moralmente sano. El Señor Jesús no le recriminó nada. Este hombre llegó de noche. Hay muchas predicaciones, los motivos por los cuales llegó de noche, no me interesa. Lo importante es que llegó con él. Era un tal Nicodemo, que por cierto, se llevaron la medalla de la lealtad, un Nicodemo y un tal José de Arimatea, que yo decía a uno de mis hijos que partió a la eternidad, que buscara amigos como Nicodemo y José de Arimatea, discretos amigos del Cristo en su apogeo, pero abiertos y gallardos amigos del Cristo crucificado. Esos eran amigos. Pues este llegó allí. Por eso le estoy diciendo, moralmente creo que puedo decir, había una excelencia. Buscaba un encuentro, una entrevista con el maestro que él había oído durante esos días, que se llamaba Jesús. Haga eso mismo, busque al Señor Jesús como este Nicodemo. Pero hablemos del aspecto histórico de esa noche y veamos la cuestión. Cuando Jesús le establece, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Categórico. Categórico, es decir, no negociable. Que a mi manera de decirlo sería, Nicodemo, esto no es negociable. Este hombre erudito pensó, ¿nacer de nuevo? ¿Cómo puede ser eso? Nacer de nuevo. De eso hablaré el día de hoy, pero dejaremos pendientes para el segundo mensaje algunas cosas. Del cómo puede ser eso posible. Pero volvamos al cómo Nicodemo abrió la entrevista de aquella noche. Mire, hizo toda una breve apología sincera del ministerio del Señor Jesús. Nadie puede hacer las obras que tú haces si no fuera Dios con él. Categórico también. Convencido de lo que Jesús podía representar para él. Pero en sus palabras, al hacerlo, se puso al descubierto lo que había en su corazón. Un corazón lleno de emociones, pero con muchas dudas. Y eso solo un maestro se las podía explicar. Pero eso
eran resultado de una enorme sed espiritual que había en su alma. La entrevista trató sobre cuestiones de gran trascendencia. Y le diré a usted el por qué. Porque la salvación es una cuestión de alta trascendencia eterna. Cuando predicamos sobre la salvación, estamos predicando cuestiones eternas, no cosas que resuelven pragmáticamente la cuestión por un poco de tiempo. No, estamos mirando más allá de la eternidad, más allá de la muerte. Vamos entonces esa noche usted y yo a través de las páginas y oigamos discretamente a Nicodemo y al Señor Jesús a charlar. Nicodemo le habla al Señor Jesús con el respeto muy bien ganado como maestro de Dios. Nicodemo es un maestro que le habla a otro que es maestro superior que él. Es el concepto que él tenía. Y le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios. Es decir, sabemos que Dios te ha enviado. Ese es creer en el Hijo de Dios. Ese es principio de creerle al Señor Jesús. Señor Jesús, tu Padre te envió entre nosotros. Tu Padre te envió a la cruz. Tu Padre te envió para que nos rescataras. Y nadie puede hacer las cosas que tú haces si no fuera Dios con él. Y desde luego, mis hermanos, Nicodemo no estaba equivocado. El Padre lo había enviado, cosa muy cierta. Sin embargo, había cosas que poner en su lugar. Y Jesús sale al frente con Nicodemo y le hace una aclaración importantísima, que usted tiene que hacerla para usted. Corta por lo sano y pone ante sus ojos las cosas que debes entender, Nicodemo. Eres un maestro y entiendes muchos, pero hay algo que debes entender. Que sería como decirle: escúchame bien, Nicodemo, tú has venido a mí como un maestro, pero tú no necesitas un maestro para que sacie la sed de tu alma. Nicodemo, tú necesitas un Salvador. ¡Ah, qué extraordinario! Lo está sacando de un error de apreciación que implicaba que Nicodemo lo reconocía solo como maestro. Como muchos el día de hoy en diversas disciplinas y prácticas reconocen a Jesús solo como un gran maestro, como un gurú, como un guía espiritual generacional. Otros, según ellos, dirán: bueno, Jesús fue el avatar de Pisces, de la era del cristianismo. Pero que luego, como afirman muchos novaerianos, que como Pisces se ha terminado, la constelación Pisces ya salió, ya se terminó, pues entonces el cristianismo también que se vaya. Fíjese lo que le estoy diciendo, porque eso es lo que está sucediendo. El cristianismo, dicen, ya está obsoleto. Ha ocupado 2000 años el espacio, es tiempo que se retire. Y como empieza, dicen, la era de Acuario, aquí se anudan los antagonismos. Es decir, aquí no se le llama a nadie pecador porque es polarizante. Alabado sea Dios. Y es cierto, el lenguaje de estas generaciones ha cambiado. Dicen, esta era de Acuario tendrá su propio maestro. Jesús quedó fuera de tiempo. Ante esas declaraciones,
Mi alma de creyente se agita y grita desde adentro. No, señores, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. No importa que los cielos envejezcan. Y de Acuario siga otra edad, o que proclamen el dominio de una otra constelación. Jesucristo sigue siendo el mismo. Alabado sea Dios. Pues Él creó todas las cosas, las constelaciones. Y le digo que el que trató con Nicodemo aquella noche es el mismo que tratará con usted esta mañana. O sea, abra su corazón, que el Espíritu de Dios abra su corazón para que usted busque un encuentro como lo buscó Nicodemo, que era un buen hombre, pero un buen hombre no significa ser salvo. Para que sea su Salvador. Pero avancemos con el mensaje. Habiendo Jesús corregido el error de apreciación de Nicodemo, entremos pues al corazón de aquella entrevista. Y le dice: Nicodemo, es necesario nacer otra vez. Por supuesto, Jesús y Nicodemo hablaron de dos tipos de nacimientos. El biológico, que es según la carne, y el del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, dijo Jesús. Mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, es una operación espiritual. Por eso dije, no es conductual. Y esta es una ley del Génesis, que establece que cada cosa se reproduzca según su género y según su especie. Pero pongamos nuestra atención en algo vital, mis hermanos. En esa charla, y según el versículo 5, el Señor Jesús descubre para Nicodemo y para nosotros el día de hoy algunas cosas que nos hacen entender qué cosa es la regeneración. Y asombrado, Nicodemo responde: nacer del Espíritu. ¿Y cómo puede ser eso? Mire cómo le contesta. Hace una doble afirmación que significaría: lo que te estoy diciendo es cosa muy firme, Nicodemo. Cuando se usa aquello de cierto, te digo, esa doble afirmación implica algo que es sumamente firme. Que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Al de arriba. Podrás entrar a Jerusalén. Podrás entrar junto con los escribas que pasaron rozando. Pero arriba no entres. Arriba solamente con un nuevo nacimiento. Cuando Jesús le plantea eso a Nicodemo, está introduciendo por lo menos dos elementos que yo quiero que usted los procese en su corazón. Nacer de agua y el otro nacer de espíritu. Cosa que nos hace pensar y decir: ¿de qué está hablando el Señor Jesús? ¿De qué está hablando? Evidentemente, dos aspectos de la regeneración. Dos cosas que suceden y que producen ese nuevo nacimiento. Estamos explicando el nuevo nacimiento y cómo sucede. Que la segunda parte tendremos cosas preciosísimas. Uno, que es necesario que seas limpiado. No te pueden hacer nueva criatura porque vienes contaminado. Tienes que ser limpiado. Estás perdonado ciertamente, pero el pecado dejó contaminada la vida del hombre. La vida pensante, la vida emotiva, la vida reflexiva, la vida racional. Todo está formado para pensar a la manera antigua del viejo hombre. Es necesario hacer una limpieza primero. ¿Le parece razonable eso, nacer del espíritu de agua? Y la segunda, la renovación del hombre interior. Primero es el limpiamiento
en el interior del hombre. Y segundo, con el Espíritu. Alabado sea Dios. Posiblemente algunos interpreten que hablaba del bautismo en agua. Entonces, fíjese bien, cuando él habla del agua, ¿de qué habla? Para que entendamos, fíjese bien, no pierda de vista lo que se llama la purificación o la doctrina del limpiamiento, de la contaminación, que se relaciona con el agua. Y ahora eso tiene dos aspectos. Primero, tiene que hacerse la purificación o la limpieza interior del hombre. ¿O no dijo Pablo, también luego renovaos en vuestro entendimiento? O sea, los procesos mentales que traes de la vida anterior, sácalos y pon nuevos procesos para que entonces llegues a las conclusiones que debe llegar un hombre de Dios. Y después de ese limpiamiento vendrá el nuevo nacimiento, la regeneración hecha por el Espíritu Santo. Y nos vamos a apoyar en Ezequiel capítulo 36, 25 al 26, que nos ayudará a entender ese nacer del agua y ese nacer del Espíritu. Dice, rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios. ¿Limpios? ¿Limpios de qué, Ezequiel? Es que el nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento se dan dos cosas. Una, el limpiamiento de la vida del hombre, su interior. Estoy diciendo, trae forma de pensar, y si no es cambiado eso, va a seguir pensando como pensaba al estilo de no creyente, al estilo del mundo impío. Es necesario que eso cambie. El limpiamiento en la vida del hombre. Ya va conmigo en esta idea preciosa. Y la otra, al nacer de nuevo, se cambia tu mentalidad, cambia la vida interna. Pero antes de hacer la obra de cambio, hacemos primero la obra de limpieza, diría el Espíritu de Dios. Operación limpieza. Pero limpieza ¿de qué? Dice Ezequiel, de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros pecados. De sus ídolos os limpiaré. Y como usted lo ha visto, hasta aquí solo se refiere al acto de hacer limpieza. ¿Por qué esa limpieza? Porque la vida de pecado que practicó el hombre contaminó no solo todo su cuerpo, sino su vida entera, su alma, su mente. Por eso dije, sus pensamientos quedaron nutridos de viejas formas de pensar. ¿Cierto o no? Y todo ha sido contaminante y debe ser limpiado. ¿Acaso no dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Sí, hermano Ramos, pero ¿qué es eso del agua que limpia? Según el libro de Números, capítulo 19, es el agua de la purificación. Mire qué precioso. Donde una becerra era quemada y a ese fuego se le agregaba cedro, hisopo, escarlata. Y todo debía ser reducido a cenizas. Y así es como se preparaba el agua de la purificación, lo que quitaba toda inmundicia contaminante, y que es una referencia en Hebreos a lo que hace en el hombre la sangre de Cristo. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos, oiga, y la ceniza de la becerra de la que estamos hablando, rociada a los inmundos, santifica para la purificación. ¿De qué? Agrega de la carne. Y en el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. ¿Qué limpiará? Dice, de vuestras conciencias las obras muertas
para que podáis servir al Dios vivo. Si te queda todo eso ahí y no se limpia y no se saca de la vida interior, no podrás cumplir ni el servicio a Dios. Así que el hombre limpiado en todo su ser, y ahora viene ese nuevo nacimiento que hace el Espíritu de Dios. Y Ezequiel retoma eso y sería como si dijera, no solo he hecho una limpieza, diría Dios, sino que voy a ir más hondo, más profundo. Le voy a dar un nuevo corazón. Y yo le pregunto, ¿qué clase de corazón? Él diría, el centro de la vida del alma, donde están todas esas cosas emotivas, pensantes, que no se tocan, pero que debe ser explicado a la luz del Evangelio de Marcos, donde Jesús dice que de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Si usted observa ese pasaje, al hablar del corazón no habla de la carne que bombea sangre, sino está hablando de la vida pensante y la vida que el hombre tiene allí en su mente, en el centro de las emociones. La vida inteligente, donde está la voluntad. Antes de ejecutar estas cosas, fueron cosas que se pensaron, se reflexionaron, se deshicieron, se ejecutaron. Pero ahora que el Espíritu de Dios ha hecho una limpieza, ahora pone un nuevo corazón. Es decir, cambia todo el centro pensante, emotivo del hombre interior. Allí nos vamos a quedar con esta segunda cuestión y el próximo domingo habré de cerrar este tema tan precioso que es el tema de la regeneración. ¿Ve usted todo el proceso precioso? ¿Usted dice que es conductismo? Padre Santo, yo levanto mi plegaria a ti, mi voz a ti, para rogarte, Señor, que esto que he enseñado bendiga el corazón de muchos. Y esta mañana digan, yo voy a seguir esa ruta para que Dios me dé una nueva vida verdadera, que yo tenga una nueva conversión, que sea salvo. Bendice pues al pueblo y a todos aquellos que tienen en su corazón este deseo, por Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, mi amigo, y estaremos de nuevo.